Dentro de todo lo que he leído, he investigado, he introspectado en mis meditaciones, como conclusión les puedo decir que lo que más me ha ayudado es la aplicación de los principios budistas. Ojo con esto, no quiero decir que es el seguir la religión como tal, porque existe el budismo tibetano, que es con preceptos religiosos. Siento yo más que va para la aplicación del budismo zen y lo que viene siendo la psicología que hay detrás de la aplicación de sus principios. Bueno, cuando hablo de la psicología que hay detrás de esto, es precisamente ahondar en los conceptos más básicos dentro de la filosofía del budismo, que es la única enfocada hacia el sufrimiento como tal. En esta podemos hablar que ya tenemos el concepto del deseo como uno de los principales detonantes de lo que viene siendo el sufrimiento, y lo que es el apego como base de todo sufrimiento. Como tal, tal vez no entendamos esto al principio y no, a veces no logramos entender el trasfondo de lo que viene siendo un concepto. A medida que lo vamos poniendo en práctica, vamos entendiendo el funcionamiento de lo que son las cosas dentro de nosotros a manera consciente e inconsciente. Entendiendo así que existen numerosas formas de pensamiento, asimismo numerosas filosofías en las cuales uno puede basar su vida. Yo decido precisamente optar por el budismo por el hecho de que es la única filosofía que atiende a lo que viene siendo el sufrimiento del ser como tal. Entonces, esto pues al principio, dentro de todo lo que vive uno, la vida te va poniendo obstáculos y te va poniendo acontecimientos con los cuales uno va tomando conciencia y formando aprendizaje. Obviamente con la disposición que tiene uno ante las cosas, porque dicen que el dolor es el gran maestro, y sin embargo hay personas que por mucho que la vida les ponga, les haga, pues ahora sí que les ponga pruebas que les infrinjan mucho dolor, la persona aún así sigue pues de cierta manera no hay evolución dentro de su persona. Únicamente existe la vivencia a través de esa de esa sombra del dolor. Entonces, con esto quiero decir que parte del proceso es también la aceptación durante lo que viene siendo toda tu vida, ya que pues los fenómenos transitorios en la vida son inevitables. Tú vas caminando el día con día y te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Al igual, cosas que pensamos que van a durar para siempre, no es así, y es bueno mantenerse en la postura de que tal vez va a llegar algún día en el que va a terminar a lo mejor esa buena racha, ese buen momento. No digo que lo pienses diario, porque pues obviamente ahí es otra vez, volvemos al apego, pero te ayuda también a tomar conciencia en torno a la valoración de las cosas, por ejemplo con tu pareja, con tu trabajo. Entonces te vuelve bien enfocado. Todo eso te puede llevar al agradecimiento en lugar de la queja. Entonces es una forma de transmutación. Por ejemplo, en el caso de la ira, puedes transmutarla. Si tienes ciertos problemas de ira y ya los identificaste, lo puedes transmutar en disciplina. Asimismo, puedes transmutar ese tipo de emociones negativas que por lo general son la base de nuestros problemas en cosas positivas. También
El miedo lo puedes transformar en lo que viene siendo ser una persona precavida, pero no quiere decir que no hagas las cosas las tienes que hacer con todo y miedo, pero la precaución también ayuda a hacer pues de cierta manera llevar un ritmo tranquilo hacia las cosas. Entre otras cosas, pues les puedo decir que el proceso es difícil al principio, darnos cuenta de que nada es de nosotros, todo es transitorio, todo es prestado, que bueno, lo que podemos coleccionar son experiencias y dentro de esas experiencias pues tomar lo mejor de cada una de ellas. También quiero con esto comenzar a decir que bueno, en un principio uno puede revolverse la cabeza con filosofías, y pues las filosofías son formas de pensamiento. Tú no es bueno atarse a ninguna, sin embargo aplicar la que mejor te sirva en tu día a día, pues creo que es lo más sano. Y en este caso yo como tal decido aplicar el budismo porque les digo, tiene principios básicos psicológicos, y tiene muy bien estudiado lo que viene siendo la mente del ser humano. Asimismo, bueno, podemos encontrar también lo que viene siendo otros tipos de filosofías como el hermetismo, como el panteísmo. A final de cuentas, lo que te habla el budismo es que también nos aferramos a los conceptos y a las ideas. Entonces, cuando creamos apego hacia cierta filosofía, eso crea sufrimiento, porque realmente me refiero a que pues el budismo, dentro de lo que marca la práctica, es desaprender completamente todo. Entonces, no quiere decir que con esto no generes conocimiento. Me refiero a que estés abierto al desaprendizaje día con día, con la finalidad de estar abierto a todo lo que se te presente. Y bueno, con esto también quiero decir que dentro de la práctica, uno en las meditaciones empieza a identificar lo que son los patrones de deseo y de apego. Y a través de esto uno empieza a trabajar, porque de hecho el querer alcanzar una meta como la iluminación o el nirvana o lo que tú quieras, o salir de este mundo, salir de la Matrix, termina siendo parte de o base de sustancial del sufrimiento, acorde a lo que viene siendo el propio deseo. Decía Buda que decía, llegan con él y le preguntan: maestro, quiero ser feliz. Bueno, si dices quiero, es deseo. Si estás hablando de que quieres ser, estás hablando de ego. Y si borras esas dos partes, pues nomás queda lo que es ser feliz. Y no entendemos esto porque muchas veces dentro de la práctica, y ahora con el New Age y todas estas nuevas filosofías, empoderamos incluso el deseo, porque quisiéramos, sobrealimentado por la mercadotecnia que existe dentro de las redes sociales y en general, podemos encontrar que más bien tenemos que poner a trabajar lo que viene siendo el desapego hacia incluso nuestros deseos, para poder, no quiere decir que dejes de desear, pero para poder vivir nuestra vida en el presente y al mismo tiempo seguir luchando por nuestras metas y sueños, pero sin el apego que nos impide realmente ver vivenciar el presente. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, tal vez quieres ir a un lugar, viajar, conocer, no está mal soñar, o querer tener una meta. Eso nos alienta a seguir adelante y como tal nos da fuerza para seguir con nuestras metas en nuestro día a día y encontrarle sentido a lo que hacemos. En el fondo, pues bueno, esto está hablando de los pequeños sentidos que le dan un sentido a lo profundo a tu existencia. Sin embargo, para los practicantes de filosofías, o que han introspectado bastante en diferentes filosofías, se encuentran el sinsentido a través de la mente. La mente te va a dar, te va a llevar por más laberintos y precisamente a perderte dentro de ellos, y encontrando el sinsentido de las cosas. A final de cuentas, cuando te sientes realmente perdido,
es el primer paso para volverte el dirigente de tu vida, porque cuando ya estás perdido lo único que te toca es seguir adelante. Y creo que muchos hemos pasado por esto. Dentro de la práctica o búsqueda como iniciado te pierdes, pero si no dentro de esa locura, de esa perdición ante lo que viene siendo la sobreidentificación con la mente, uno entiende que pues, realmente a través de la mente no vamos a encontrar nada. Y es precisamente eso, de que la búsqueda está en pensar menos y sentir más, y entender, mantener ese equilibrio entre esas dos partes, en las cuales pues la mente pues ayuda a integrar parte de la información que existe alrededor y dentro de nosotros. Sin embargo, por parte quiero decir que pues realmente no querramos controlarlo todo, no querramos saberlo todo, porque de ahí subyace la idea subyace lo que viene siendo el deseo en sí mismo, y esto acontece al sufrimiento. Entonces muchos que a lo mejor estén pasando por episodios de ansiedad es precisamente porque te identificas tanto con las historias que crea la mente y las fortaleces con las emociones que estás sintiendo en el momento. Entonces mente y emoción siempre van a la par, aunque son opuestos completamente. Entonces uno debe encontrar el equilibrio en el cual si la mente te está llevando por un lado en el que pues, realmente ya te sientas precisamente muy absorbido por esa parte, puedes encontrar a través del momento presente, de vivenciar el presente, de dejar fluir tus emociones y pensamientos, puedes encontrar un equilibrio, un punto medio en el cual también permitas sentir esa emoción que ese mismo pensamiento está jalando para un lado. ¿Qué quiere decir con esto? Que precisamente a la hora de que estás pensando algo, estás sobrepensando algo, hay una emoción detrás, hay un deseo también, por ejemplo, de que las cosas fueran como tú quisieses, o bien hay un deseo de estar en otro lugar excepto en el que estás. Igual, o sea, es lo que les digo, el deseo es la base fundamental de todo. Entonces si en lugar de eso comenzamos a enfocar en el presente y vivir en mayor aceptación, agradecimiento hacia las cosas, practicando el agradecimiento hasta con las cosas básicas, podemos encontrar que no estamos tan mal, y entonces nos abrimos a la compasión, a que hay seres en el mundo con mayores problemas que nosotros, y pues realmente que eso nos ayuda a ser empáticos y a formar una conciencia más elevada en nuestras vidas, en el día a día. Entonces pues con esto les quiero invitar a que practiquen el desapego a sus creencias, el desapego a su mente. Por momentos es bueno dejar de tanto quererle agarrar sentido a las cosas. Asimismo, es momento de enfocarse adentro y sentir, observarte y ver que en el fondo eres un niño con deseos y sueños, y frustrado, y que la vida se ha encargado de aplastárselos, y es por eso que estás enojado, es por eso que te sientes resentido. Eres un niño lastimado, eres un niño que por muchos años que tengas, a final de cuentas en el fondo eres un niño, un pequeño indefenso que a lo mejor el adulto lo ha abandonado y se siente muy separado de él. Y en el fondo esos miedos, todos esos miedos que te acontecen, miedo a la muerte, miedo por ejemplo, el miedo desde el punto budista también se racionaliza, porque también estamos hablando de apegos. Miedo a la pérdida es el apego, el miedo a soltar es el apego, el miedo a morir es apego, el miedo, todo se trata de apego. A final de cuentas también quiero dar a entender que, por ejemplo, los miedos irracionales, muchas veces llevar a la razón un miedo ayuda a tratar un trauma. Por ejemplo, el hecho de que la razón nos puede ayudar, por ejemplo, a encontrar ese sentido hacia, por ejemplo, un miedo existencial. Por
ejemplo, el miedo a la muerte, pues se trata pues, a través del desapego, ¿no? Aceptar que en primera instancia todos vamos a morir. Ay, ¿qué va a haber después de la muerte? Voy a desaparecer, esto y la nada y el vacío completo. Y es miedo, es apego, es aferración a la identidad, es aferración a lo que quieres que tú seas, a lo que quieres que sean las cosas. Y no es así. Suelta, acepta. Entonces, eso es en primera instancia. Lo segundo es el miedo, por ejemplo, a entidades, una entidad multidimensional o algo así, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los que tienen viajes astrales o contacto con el Demetrio, yo le digo Demetrio, ya saben a qué me refiero. En estos casos, quiero dar a entender que a la hora de tener entidades frente a ti, pues realmente es tú como persona, o como ser individual o espiritual, debes entender que nadie te puede hacer daño más que tú mismo. Nada ni nadie te puede hacer daño. Igual pasa con la mente. Una mente disciplinada puede ser la mejor amiga y herramienta que puedas tener en la vida. A final de cuentas, también una mente puede dañarte más que tu peor enemigo, que cualquier persona que exista o cualquier ser. Nadie te puede dañar más que tu propia mente. Entonces, entender eso es la base fundamental de todo, porque al final de cuentas, tú estás, por ejemplo, en ese estado onírico o en ese estado de conciencia alterada. Tú puedes encontrar también simbología arquetípica en la cual tú puedes ver que pues bueno, no sabemos nada absolutamente de esas dimensiones, se podría decir, de la mente. Sin embargo, el cómo trabajemos dentro de nuestra base consciente ayuda a tener mayor estabilidad en esos momentos. No quiere decir que tengas el control sobre todo, porque pues obviamente se trata de fluir, pero al final, ¿qué aprendizaje y qué te llevaste de tal experiencia? Es, por ejemplo, también en el hecho de tener contacto con entidades, pues bueno, incluso si hubieras, si por ejemplo tuvieras contacto con algo muy feo, tú lo estás sobrealimentando precisamente con tu miedo, en lugar de precisamente verlo y sin juicio, porque precisamente aquí llegamos a Krishnamurti. Decía que la mejor o la forma más elevada de inteligencia es observar las cosas sin juicio y como tal, a sabiendas que no te van a hacer nada. Al final de cuentas sales de ese estado, vuelves a tu presente, vas a ir a la tienda de la esquina, vas a ir al supermercado, vas a seguir tu vida normal, ¿sí me entiendes? O sea, no tiene caso a veces clavarse tanto con lo que vemos, si realmente no hay una aplicación dentro de nuestra vida diaria. A final de cuentas, pues no sabemos nada a fondo de lo que es este tipo de, por ejemplo, de entidades. Sin embargo, una cosa sí te digo, el miedo llevado a la razón ayuda a entender que no debemos a sobrellevarlo cuando también estamos en este estado, por ejemplo, en el cual nos sentimos vulnerables, ya que en un principio el miedo básico, por ejemplo, el miedo al diablo o el miedo a una entidad con colmillos grandes, feo, o sea, está bien, o sea, estás feo, le podrías decir, y está bien, pues sí das miedo, pero pues realmente el miedo, yo entiendo que el miedo que siento va también por mi programación que yo tengo desde niño y desde antes, porque por ejemplo el miedo tiene su función que ayudaba en un principio a las especies, pues obviamente a lo que es la supervivencia, y en este caso, por ejemplo, el que formemos entidades con cuernos, con colmillos y todo eso, si te pones a pensar, eso va relacionado a la época en la que nosotros salíamos a cazar en las cavernas y teníamos encuentros con animales o bestias con colmillos, grandes dientes filosos que estaban a punto de devorarnos, y es precisamente que se grabó tanto en el inconsciente colectivo que
que esos miedos ya a través de nuestra imaginación y nuestra capacidad creativa hemos desarrollado, o ahora sí que la capacidad de desarrollar monstruos todavía más feos, ¿no? En este sentido quiero dar a entender, por si sufres algún tema de que una entidad o esto y lo otro, pues realmente es más tema tuyo en torno a tus concepciones primordiales, y, y es por eso que uno les invita a ir a la vacuidad, a la nada, a la ausencia de deseo. Incluso cuando sientas que vas a morir o en una pálida, es el deseo el que está detrás de todo esto. No, es que hay que aprendernos a reír, a fluir con las cosas, con los malos momentos y las malas emociones, a observarlas desde atrás. Cuando tengas un problema, pues obviamente observa y trata de no generar más karma. El karma pues es la ley de causa y efecto, o sea, tienes una pelea, si tú actúas de forma iracunda, tal vez ese fuego que ya esté lo avives más y quemes toda la casa. Entonces ten cuidado, sé prudente, al rato ese fuego, si no es alimentado, se apaga y la vida sigue. Entonces esto aplícalo en todas tus relaciones, tus autosabotajes, pon atención, lo que tu mente te dice no es cierto muchas veces. O sea, me refiero al hecho de que tú estás detrás de esas voces. Había entendido, por ejemplo, que el ejemplo del tema de la esquizofrenia, las personas que escuchan voces, independientemente de si te están autosaboteando, que te digan es que eres un tonto, eres un bueno para nada, esto y lo otro, si tú primero, si tú te crees lo que te dicen, estás cediendo a cuestiones inconscientes tuyas. Si tú, en este caso también, si tú te crees todo lo que tu voz interna o voces internas dicen, vas a generar culpa, vas a generar... Es por eso, cuando tú tienes un deseo, no es luchar contra el deseo, es entender el deseo y la base que lo genera. En este caso también tenemos, por ejemplo, el deseo, por ejemplo, sexual hacia otra persona. No está mal que desees a otra persona, lo que está mal es clavarte y actuar en torno a ese deseo. Ahora sí que dentro de ti tú puedes observar tus deseos y incluso, por ejemplo, una vez un documental que una persona que sentía que bueno, en su cabeza quería hacerle daño a sus personas queridas, y eso le hacía generar mucha culpa, entonces le generaba mucha ansiedad. Entonces ella decía que en su cabeza veía que las destazaba y les hacía cosas feas. Entonces en este caso, en ejemplo, habla precisamente de ir al trasfondo de lo que viene siendo su deseo, y es también el apego y el miedo. El miedo, precisamente, fíjate, detrás de eso está el miedo a hacerles realmente daño a esas personas. Y es el que nos enganchemos con nuestros deseos más oscuros, los fortalecemos, únicamente los fortalecemos. Pasa lo mismo con la mente y el pensamiento. Si evitamos el pensamiento como tal, ahora sí que le decimos queremos forzar a la mente a callarse, lo único que estamos haciendo es luchar contra ella y es reforzarla. Igual con los miedos. Si tú luchas contra ellos, los refuerzas. En una ceremonia de ayahuasca, una vez un guía nos dijo que eso fue hace mucho tiempo, nos explicó que si veíamos o entrábamos en el piso 13, que es cuando entramos como a nuestra parte oscura del inconsciente, que veíamos como calaveras y sangre y esas cosas, simplemente fluyéramos y observáramos todo lo que hay dentro de nosotros en ese piso 13, y al mismo tiempo, si teníamos contacto con una serpiente o un animal que nos quisiera devorar, que nos dejásemos devorar. Al final de cuentas es nuestro propio miedo que está pasando sobre nosotros, y es una catarsis necesaria interna para precisamente soltar ese miedo y volvernos, ahora sí que hay una para bueno, más bien para como tal eliminar el miedo, pero debemos entender qué es el miedo. Debemos entender la diferencia entre amor o miedo, porque únicamente existen esas dos cosas.
unos entienden que el odio, que no, entre el odio y el amor, pero realmente los contrarios entre ellos es el amor y el miedo. Son, son dos opuestos, ya que del miedo deriva el odio. Entonces, debemos entender cómo se forma el miedo, cómo se expresa el miedo. Conoces los niveles del miedo. Debe uno tener hasta qué punto llegamos dentro de los niveles internos. El miedo vive dentro de ti, te hace sufrir y te domina porque te ha robado tu fuego interior. Cuando tú recuperes tu fuego interno y descubras la forma en que él te domina, lo vencerás. Nunca lo olvides, el miedo te tiene miedo. Entonces, pues bueno, esto termino el video del día de hoy. Espero les guste. Entiendo que pues bueno, voy empezando con el canal y espero tener mayor aceptación y que les sirva de algo mi granito de arena en sus vidas. Pues les agradezco, los quiero y les mando un abrazo. Hasta luego.